La paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. Gracias al Señor Jesús por esta nueva oportunidad que nos da de estar delante de su presencia. Vamos a leer la Biblia, hermano, Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Voy a leer a partir del verso 25. Gloria al Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Oremos. Cristo Jesús, maravilloso Dios, aquí estamos delante de ti dispuestos a hacer tu voluntad. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón conforme a tu voluntad, Señor. Necesitamos hacer tu obra, cumplir tu palabra, Señor, crecer cada día, estar agradecidos, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos. Gloria a Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le preguntó Jesús a aquel hombre que se había acercado, aquel intérprete de la ley. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y meditando en esta escritura, hermano, pensé que esto no le sucedió a un hombre, sino que le sucedió a toda la humanidad. Amén. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre bueno. Gloria al nombre de Jesús. Pero él buscó sus propias perversidades. Alguien vino y le robó al hombre lo que Dios le había dado. Y no solamente en esa ocasión, toda la existencia humana, el diablo se la ha pasado robándole al hombre
quitándole lo que Dios le ha dado. ¿Sabe, hermano? Cuando Lucero, que era el ángel de luz, pecó, uno entiende por la palabra que él pecó porque así quiso hacerlo, ¿cierto? Porque su arrogancia, su altivez, su vanidad, ¿cierto? Su deseo desmedido de querer tener más, su avaricia, lo llevaron a hacer lo que hizo, ¿cierto? Pero cuando uno ve que el hombre pecó porque alguien sembró en su corazón el pecado. Es una diferencia grande, ¿cierto? Cuando alguien peca voluntariamente o cuando alguien peca porque siembran en su corazón el mal, ¿cierto? Y la Biblia dice entonces que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cierto? Pero el primer hombre pecó porque alguien sembró el pecado en su corazón. Y el pecado pasó a todos los hombres, ¿cierto? Y por el pecado vino entonces la muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y todos los hombres entonces hemos o conocimos la muerte a causa del pecado. ¿Qué le robó Lucero al hombre? Lo primero que le robó fue su identidad, ¿cierto? Le robó su identidad, la identidad de ser hijo de Dios. Le robó eso, lo más grande, porque puede que usted no tenga nada, pero si usted es un hijo de Dios, lo tiene todo. Amén, lo tiene todo, porque con Cristo estamos completos. Así falte el alimento, así falte el dinero, así falte lo que sea, si tenemos a Cristo, hermano, bendito el nombre del Señor. Lucero le robó al hombre su identidad, ¿cierto? Le robó la vida eterna, porque el hombre en el huerto perdió su inmortalidad, perdió la vida eterna. Lucero le robó al hombre en el huerto su relación con Dios. Le robó la salud, le robó la autoridad que Dios le había dado, le robó la mayordomía, le robó su esencia. El ser humano en el huerto lo perdió todo lo perdió el ser humano en el huerto. Bendito el nombre del Señor. Podríamos preguntar en esta noche, ¿y qué te ha robado el diablo a ti? Amén. Algo te ha robado. Porque si el diablo no te hubiera robado nada, entonces tú no necesitarías salvación. Y nosotros estamos acá porque el diablo algún día nos robó nuestra esencia, nuestro ser, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra relación con Dios, y nos arrojó al mundo y se paró sobre nosotros burlándose, ¿cierto? El diablo le está robando a usted, mi amigo que me escucha, cada día te está robando la paz, te está robando tu alma, te está robando tu esencia, te está robando tus ganas de vivir, te está robando tu familia, te está robando tu dinero, te está robando todo. Entonces cuando yo miro esta parábola en la que un hombre que se supone que es sabio, que es un hombre conocedor de la palabra de Dios, se supone que es un maestro, dice la Biblia, un intérprete de la ley, o sea, un predicador, el que le enseñaba al pueblo las cosas de Dios, como viene de una manera sarcástica a pretender burlarse del Señor, a ponerlo en aprietos, a querer que el Señor hable alguna incoherencia para juzgarlo, y comienza a decirle,
maestro. Eso yo creo que a ese hombre se le escuchó con un sarcasmo horrible y el Señor inmediatamente percibió la intención de aquella persona. ¿Yo qué debo hacer para heredar la vida eterna? Empezando que la vida eterna, la salvación no se alcanza por el hacer, sino por gracia, porque es un regalo. Pero bueno, estaban en la dispensación de la ley, no existía todavía la gracia. Los judíos, hermano, creían que su relación con Dios se basaba era en el hacer y no tanto en el ser. Desde ahí ya venían engañados. El Señor dijo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ellos creían que la relación con Dios dependiera de lo que uno pudiera hacer, ¿cierto? A lo que pudiera dedicarse. Y entonces mucha gente hacía, pero no lo que estaba en su corazón, sino que simplemente hacían por hacer. Y eso es un engaño. Usted no debe vivir la vida cristiana solamente por el hacer, sino porque realmente en su corazón hay un sentir, hay un deseo. Amén. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer y luego como consecuencia el hacer. Pero primero debe estar el querer. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: no, usted conoce la ley. Usted no es un predicador, pues. Usted no es un estudiante de la palabra. Usted no es un maestro que enseña. ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley? No, la Biblia dice, la Escritura dirá: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor le dijo: bueno, entonces usted sabe para qué, ¿cierto? Quiere decir que esa persona tenía otra intención. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces ahí es donde viene la pregunta, hermano: ¿y quién es tu prójimo? Y usted conoce perfectamente esta parábola del samaritano, cómo el samaritano ayudó a su propio enemigo, porque el judío era su enemigo, no era su amigo. Ayudar a un amigo es muy fácil. Ayudar a un ser querido es muy fácil. Amar a quien nos ama, supremamente sencillo. Pero amar al enemigo, hermano, ahí sí no es tan fácil. Es a otro precio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero finalmente el Señor lo que le dice a él, después de que cierra la idea de su parábola y le explica de cómo aquel samaritano ayudó a su enemigo, está diciendo el Señor: ve y haz tú lo mismo. Entonces la pregunta mía, hermano, en esta noche: ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si hay un mundo allá afuera que ha caído en manos de un ladrón, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Amén. El mundo está bajo el maligno. No es que a nosotros nos van a poner un chip para que nos puedan controlar, no. El mundo está bajo el maligno ya. Nosotros somos libres porque Dios nos salvó y nos guardó. Somos su pueblo, somos su especial tesoro. El mundo ya está bajo el maligno. El mundo está engañado. El diablo le está robando al mundo todos los días, porque la Biblia dice que él no vino no para tres cosas: robar, matar y destruir. Quiere decir que usted del mundo nunca va a recibir nada bueno. Del diablo usted nunca va a recibir nada bueno. Un hermano se fue de la iglesia quejándose que porque tenía muchos problemas y muchas dificultades: yo me voy, hermano, yo no aguanto estar aquí. Y entonces yo le dije: ¿y tú crees que dejando al Señor
tus problemas se van a resolver. ¿Crees que vas a vivir mejor alejado de Dios? Sin nada en tu corazón, con ese vacío. ¿Tú crees que esa va a ser la solución? Y el diablo engaña a muchas personas y la gente cree que esa es la solución. Bendito el nombre del Señor. Pero lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que debemos ir y hacer lo mismo que quién. No lo mismo que hizo aquel que se dejó robar, ¿cierto? Sino de aquel samaritano que vio la oportunidad de poder llevar a alguien, hermano, a la presencia de Dios, y todo el que usted encuentre allá afuera está herido. Usted puede ver a alguien que se viste muy bien, que tiene muchos lujos, que tiene muchas comodidades, lo puede ver en muy buena posición, pero el corazón de esa persona está herido. La Biblia dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Todas las personas, hermano, allá afuera hay una necesidad grande. Hay una necesidad, hermano, impresionante. Y la gente se muestra orgullosa y se muestra vanidosa, pero eso es solamente una pantalla. Detrás de esa arrogancia, detrás de esa altivez, detrás de todo eso, hay un corazón triste, un corazón solo, un corazón angustiado, un corazón vacío, un corazón necesitado de afecto, de cariño, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero ellos no se han dado cuenta qué es lo que les hace falta. La Biblia dice, esfuérzalos a entrar. Amén. Esfuérzalos a entrar. Porque el Dios de este siglo los cegó, les ha tapado los ojos, no les permite ver la gloria de la luz del Evangelio, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Esa gente se está perdiendo, hermano. Y nosotros tenemos que pensar, ¿y qué estamos haciendo? ¿Será que simplemente no nos interesa? ¿O nos da miedo? ¿O nos da pena? El apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad. Es decir, que el Señor puso sobre su vida, sobre su corazón, una necesidad. Dios se la puso y Él la recibió. Me es impuesta necesidad y ay de mí. Me llama la atención esas palabras del apóstol Pablo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Por qué Pablo está diciendo ay de mí? Como quien dice, si yo no hago esto, no me va a ir tan bien. Porque, hermano, el mundo está sufriendo solamente porque el mundo no ha conocido el propósito de Dios. Un cristiano que no hace la voluntad de Dios, hermano, y no le sirve, entonces tiene un vacío en su corazón y puede que duerma tranquilo y puede que se sienta prosperado y puede que hasta reciba bendición, pero hay algo que le falta en su corazón, hermano, que el hacer la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Dios nos ha dado un mandato. Y no es un mandato, hermano, para 2 o 3, no es un mandato para los pastores, no es un mandato para los líderes de evangelismo, no, Dios le ha dado un mandato a toda la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vayan por todo el mundo, vayan. Quiere decir que cuando uno conoce al Señor Jesucristo, si lo conoce en verdad, hermano, entonces sus expectativas deben cambiar. Sus prioridades deben cambiar.
Nuestra prioridad más grande, hermano, es la de llevar gente a la presencia de Dios. Oiga, no dejen de oír. Oiga, no dejen de oír, dice la Biblia. Hay que hacerlo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire todo lo que Dios tuvo que hacer con Isaías para que Isaías entendiera que Él lo estaba llamando para ir a llevar su palabra. Le tuvo que mostrar el cielo, le tuvo que mostrar el trono, le tuvo que mostrar una teofanía de Dios allá sentado en un trono, rodeado de ángeles. Isaías tuvo que ver todo eso. Y Isaías tuvo que sentirse como un hombre inmundo de labios, viviendo en medio de un pueblo con labios inmundos. Tuvo que sentirse pecador, porque hermano, uno en la presencia de Dios, con la grandeza de Dios y con la santidad de Dios y con la gloria de Dios, ¿cómo ha de sentirse uno? Somos, hermano, tan pequeñitos al lado del Señor. ¿Qué somos nosotros? Es como una chispita mariposa al lado del sol. Eso es nada, ¿cierto? Como una pequeña luz, hermano, en todo el universo, con lo que dura una milésima de segundo en la eternidad. Eso somos nosotros, una milésima de segundo comparada con la eternidad. Una pequeñita luz en medio de un universo tan grande. Por eso la Biblia dice, ¿y qué es el hombre? ¿Cierto? ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? El Hijo del Hombre para que lo visites. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Alguien en una ocasión estaba diciendo, hermano, es que yo no hago eso porque yo no tengo el sentir. Y entonces estaba escuchando a un pastor en alguna ocasión decir que ganar almas no es un sentir, es un mandato. Eso no es si tiene el sentir o no tiene el sentir, hay que hacerlo. Hay cosas que tenemos que hacerlas aunque no tengamos el sentir, porque no depende de un sentir. A veces Dios nos deja a nosotros para ver nosotros qué decisión tomamos. No nos está empujando ni nos está presionando todo el tiempo. Dios no está detrás de usted diciéndole a toda hora, usted ya oró, ¿cuánto hace que no ayuna? ¿Por qué no fue al culto? Vea, mire, háblele a ese. Dios no está así, Él ya dejó su palabra y dejó mandatos y dejó promesas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay quienes no lo hacen, hermano, porque creen que Dios no les ha puesto el sentido. Hay otros que no lo hacen porque les da miedo. Hay otros que no lo hacen porque sienten vergüenza. Hay otros que no lo hacen porque creen que no tienen tiempo. Y hay otros que no lo hacen porque simplemente no les interesa. Pero la Biblia sigue diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria al nombre del Señor Jesús. A veces uno se pone a pensar, hermano, en la actitud de la iglesia hoy, en nuestra época, ante tanta indiferencia frente a lo que está sucediendo con el mundo. Y nos predican de que Cristo viene pronto. Y decimos amén, pero cuando salimos a la calle y regresamos a la casa, parece que no lo creyéramos. Parece que lo que nos predicaron no fuera verdad, porque no solamente nos olvidamos del mensaje, sino que seguimos viviendo la vida indiferentes a lo que está sucediendo. Y parece que no hay un cambio que se produzca desde lo interior del corazón y de la vida. Bendito el nombre del Señor. Y seguro, si decimos Cristo viene, todos decimos amén. La venida del Señor está cerca y todos decimos amén. Pero sí será que en lo profundo del corazón lo creemos. Si lo creyéramos, hermano, no nos quedaríamos tan tranquilos, pensando que nuestra familia se está perdiendo, ¿cierto? Con la oportunidad de hablarle la palabra a alguien y no hacerlo. Vea, hermano,
Este samaritano, cuando auxilió a aquel judío, dice la Biblia, que al menos tuvo 3 actitudes en su corazón que lo motivaron a hacer lo que hizo. Porque habían pasado 2 compatriotas suyos, había pasado un sacerdote y había pasado un levita y eran compatriotas de él. Y no lo auxiliaron, pero un enemigo suyo lo hizo, porque aquel samaritano tenía al menos 3 actitudes. Tuvo misericordia. Amén. Tuvo misericordia. ¿Usted qué siente, hermano, cuando ve a un ser querido suyo perdiéndose y hundiéndose? ¿Qué siente usted? ¿Y qué siente usted cuando ve al que le ha hecho daño hundiéndose y perdiéndose? ¿Será que usted es de los que ve a un enemigo, a alguien que le ha hecho daño y que le esté yendo mal y usted sienta como un fresquito, como una alegría porque a otro le está yendo mal? Pues eso no es cristiano. Si usted siente eso, hermano, tiene que pedirle perdón al Señor porque eso no es cristiano, ese no es el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Cristo está en tu vida, si el Espíritu de Cristo está en tu vida, entonces esa no debe ser nuestra actitud. Este hombre pudo haber pensado, de judío, a lo que le pasó por malo, por judío, por fariseo, pudo haberle dicho tantas cosas y haberse burlado de él o hasta haberse bajado y acabarlo de rematar, porque ahí tenía la oportunidad, su enemigo estaba ahí. ¿Qué sintió? La Biblia dice, hermano, que si alguien nos hace el mal y nosotros tenemos oportunidad de servirle, sirvámosle. ¿Por qué? Porque con eso amontonamos ascuas de fuego sobre la cabeza de él, pero eso es de Dios, no de nosotros, porque Él es el que da la paga, Él es el que toma venganza, Él es el que hace. Nosotros solamente tenemos que hacer el bien. Dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Este hombre lo primero que sintió al ver a ese otro ahí en el suelo, no le importó quién era, qué tenía o qué no tenía. Pudo haber sido un hombre rico, porque si hubiera sido pobre, ¿qué le iban a robar? No le robaron nada, pero dice la Biblia que lo despojaron, de que tenía algo. No era tan pobre, ¿cierto? No le importó quién era, su estrato social, su nacionalidad, su fe, no le importó nada de eso. Simplemente lo vio en esa circunstancia y dijo, una persona no debe estar así. El hombre no nació para condenación, el hombre no nació para perderse, el ser humano nació para otra cosa, hermano. El ser humano nació para otra cosa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tuvo misericordia de él. Este hombre fue humilde, porque él iba en su caballo, ¿cierto? Y si ese mismo hombre estuviera en esta época, seguramente iba en su automóvil. ¿Qué clase de caballo? No sabemos. ¿Qué clase de automóvil sería si estuviera hoy en día? Pero el hombre se despojó de su comodidad, se despojó de su arrogancia y con humildad lo ayudó. O sea que para servirle al Señor, uno de los requisitos grandes es ser humilde, porque Dios le da gracia. Pero al altivo lo mira de lejos. ¿A cuánta gente estará mirando el Señor hoy en día de lejos? Y no lo mira de lejos porque no es que no quiera acercarse, sino porque la persona en su arrogancia se aleja, ¿cierto? Porque la persona en su altivez se aleja. Y quizás Dios deja hasta de escuchar la oración. Bendito el nombre de Jesús. Este hombre tuvo una actitud humilde para poder ayudarlo, hablarle, hermano, de Cristo a otro. Es una actitud de humildad. Sabe que usted nunca ganará una persona, nunca ganará un alma para el Señor con palabras de sabiduría o con profundidad de conocimiento. Usted se ganará una persona es con humildad y con sencillez. Hombre, esa señora tan sencilla me habló de una manera que me llamó la atención. Y he sabido de hermanos que ni siquiera saben leer y han ganado profesionales para Cristo.
Yo no sé si en alguna ocasión les contaba que en la iglesia de Los Ángeles, en el barrio de Boston, hay un hermano. El hermano no sabe leer y él lustra zapatos por allá, por el Parque de Río y por el Parque Bolívar, se mantiene por allá lustrando zapatos, y ese es su trabajo, y carga la Biblia y no sabe leer. Y en alguna ocasión estaba hablando con su pastor y me decía: vea, hermano Edward, de 10 personas que bautizo, ese hermano se gana 8. Y hoy en día hay hermanos que ya son pastores y él les habló del evangelio. Y él no sabe leer, él les entrega la Biblia y dice: busque en tal parte, busque en tal versículo, y la Biblia dice esto. Y se sabe, hermano, la Biblia y no sabe leer. Y la gente busca ellos mismos, a ver dónde está eso. Eso está por la mitad. Él conoce la Biblia, pero no sabe leer. Y gana alma. Y el pastor me decía: Edward, vea, de 10 personas que yo bautizo, ese hermano evangelizó 8. Y ha ganado gente profesional. Quiere decir que ese hombre tiene una gracia tan especial que derrumba, hermano, derriba los argumentos de un profesional, de un intelectual, de una persona con dinero. Porque ante la palabra de Dios no hay argumentos. Una persona con unción le llega el corazón a otro y después de que le toca el corazón, hermano, la persona se desarma. El ser humano está armado, es en su arrogancia, en su conocimiento, en su filosofía, en su manera de pensar, pero hermano, no sabe que hay un vacío en él, y cuando uno toca ese vacío con la palabra, con el amor y con la gracia de Dios, con humildad. Y usted es de los que se pone simplemente a discutir y hacerle creer al otro que es un ignorante y que usted es más inteligente. Nunca se ganará usted un alma así. Puede que se gane la discusión, pero esa persona no la gana para Cristo, la pierde. Pero si usted lo hace con humildad, lo hace con sencillez, y a usted le empiezan a hablar de filosofía y le empiezan a hablar de ciencia y le empiezan a hablar de una cantidad de cosas, deje esa persona que hable, pero de todas maneras, usted cuando tenga la oportunidad, dígale: vea, usted sabe mucho, pero ¿sabe qué le falta a usted? Saber de Dios. Usted sabe de las cosas del mundo, usted sabe de las cosas de la ciencia, usted es muy intelectual, pero a usted le falta saber de Dios. En usted hay un vacío y Dios lo ama y Dios lo puede llenar. Y cuéntele su testimonio, déjese usar por Dios, hermano. No se preocupe qué va a decir. La Biblia dice: abra su boca. Déjese usar, solamente abra su boca, no le dé miedo, no se avergüence, hágalo. Que usted no sabe lo que se siente, hermano, cuando se le habla a una persona y Dios a uno lo usa. Eso se siente algo glorioso en el corazón, eso se siente algo especial en la vida. Cuando usted gana un alma y luego la ve bautizándose, lo que usted siente en su vida, hermano, eso no lo paga con ningún dinero, porque es maravilloso. La satisfacción más gigante, cómo va a ir usted al cielo y se va a presentar delante de Dios y el Señor le va a decir: bueno, ¿y tú qué? No, Señor, yo nada, escasamente llegué yo. Y eso que casi que no llego. No, hermano, algo te ha dado el Señor. Nadie se puede presentar con las manos vacías delante de Dios. Usted no puede decir que no tiene nada que ofrecerle al Señor. Eso es mentiras. El que diga eso está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios algo te ha dado. Algo te ha dado, hermano. Hay que hablar. Vea, este hombre, ¿sabe qué? Tuvo en su vida una tercera actitud. Fue un hombre generoso. Fue un hombre generoso. Ese hombre gastó de lo que tenía. No solamente se bajó de su caballo, sino que se gastó el aceite y el vino que llevaba. Y en esa época el aceite, el vino, eran cosas costosas. No era algo económico. Tener aceite, tener sal, tener trigo,
Eran cosas, hermano, que eran muy costosas. La sal era tan costosa que a la gente le pagaban con sal. No le pagaban con dinero y no con sal. Y por eso se llama el salario. Porque a la gente le pagaban con sal, le pagaban en especie con sal. Le podían pagar con aceite, le podían pagar con vino, le podían pagar con trigo, le podían pagar con aceite. ¿Usted cree que aquella mujer, hermano, que quedó viuda y fue donde el profeta a ponerle la queja que su esposo se había muerto y la había dejado llena de deudas, y el que le dijo, vea, ¿qué tiene usted en su casa? Nada, sí, algo tienes que tener, no hay por ahí una vasija. Hay un poquitico de aceite. Ah, tienes un poquitico de aceite. Y la mandó a que consiguiera vasijas y le dijo a sus hijos que consiguieran vasijas, que fueran donde todos. Llenaron la casa, ya no había donde poner una olla más ni un balde más. Y eche aceite y aceite. ¿Y por qué ese aceite? Porque era supremamente costoso. Este hombre llevaba aceite y llevaba vino, seguramente el fruto de su trabajo, para mantener su familia. Y dice la Biblia que ungió las heridas de aquel hombre con aceite y con vino. Se gastó la provisión que llevaba y fue donde el mesonero y le pagó al mesonero de cuenta de él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y le pagó al mesonero y estuvo varios días. No se fue al otro día. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 35, otro día al partir. Pudo haber pasado 2, 3 días o más días. ¿Cuántos días se demora alguien en recuperar su salud después de que casi lo mata? El samaritano se quedó allá en el mesón con él, ayudándolo, auxiliándolo, atendiéndolo, dedicándole su tiempo, gastando lo que tenía. Le había pagado al mesonero, había comprado alimento, medicinas, más aceite. Había invertido, hermano, de su dinero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego cuando se fue, le dio más dinero al mesonero y le dijo, vea, y si gasta algo, yo vengo después y le pago el resto. Había un corazón generoso. Usted nunca se ganará a alguien, hermano, si no tiene un corazón generoso. Si usted no es capaz de aportar, si usted le duele aportar, hermano, para la obra del Señor, de ayudar, así usted no vaya, de ayudar a que otros lo hagan. Este hombre en su corazón generoso quiso, bendito el nombre del Señor Jesús, quiso ayudar a aquel que estaba perdido. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por las almas? Tenemos que enseñarles, tenemos que hablarles de la necesidad de buscar a Dios. Que la Biblia dice que hay que buscar a Dios entre tanto que puede ser hallado. Hablarles de que todavía hay una oportunidad, de que su ciencia no los va a salvar, que su filosofía no los va a salvar, que su carrera no los va a salvar, que su dinero no los va a salvar, que hay una perdición, hermano, en el mundo. Porque usted no necesita ser un filósofo ni ser un científico para demostrarle a la gente que el mundo va de mal en peor, de que la maldad está consumiendo la humanidad. Eso lo entiende cualquiera. Hay que enseñarle a esa persona, hombre, mire, lo que usted debe hacer es buscar a Dios. Y Dios se va a dejar encontrar de usted, Dios se va a dejar hallar de usted. Hay que decirle a la persona que para buscar a Dios hay que ser honesto con Él. Que uno no puede engañar a Dios. Decirle, hombre, usted tiene una necesidad grande en su vida. Busque a Dios y sea sincero con Él. La gente seguramente te dirá, pero es que hay tantas religiones, hay tantas cosas que le dicen a uno cuál es la verdad. Y no se preocupe por eso. Si usted busca a Dios sinceramente y es honesto con Él, la Biblia dice que por torpe que sea no se extraviará. Dios le ha de mostrar la verdad. Hablarles de la humildad, de la sumisión, del arrepentimiento, del compromiso con Dios,
de que hay una realidad que el mundo está viviendo, que el mundo está sufriendo, y sobre todo decirle: amigo, Cristo viene. No se necesita tener un conocimiento amplio, no se necesita saberse la Biblia al derecho y al revés. No, lo único que hay que hacer, hermano, es creer que Dios te va a respaldar, pero hay que hacer algo por la gente. Somos cristianos y Dios te lo va a demandar, hermano. No creas que no. Porque a veces creemos tantas cosas de la palabra, pero hay cosas, no, sí será que el Señor... Y vivimos una vida cristiana relajados, como si esto no fuera con nosotros. No, eso que predique el pastor, eso que prediquen los de evangelismo. No, el culto de evangelístico, ay no, yo voy a la dominical. No, hermano, qué bueno que nosotros cambiáramos esa manera de pensar, porque lo más urgente que tenemos aquí en esta hora y en este tiempo, hermano, son las almas. Las almas, hermano. Y si tú no eres capaz de ganar a tu familia, ora al Señor para que Dios les mande un mensajero y alguien pueda hablarles y puedan creer. Dios hará algo, hermano, cuando usted se ocupa de las cosas de Dios. Dios se ocupa de las cosas tuyas. Eso lo he comprobado yo en mi corazón y lo he comprobado en mi vida. Dios se ocupa de mis cosas. A veces no tengo ni muchas razones para preocuparme, porque yo me pongo a pensar: Dios conoce lo mío, esto que está sucediendo está en las manos de Dios, Dios hará. Y simplemente le digo: Señor, recuerda esta situación que yo tengo, ayúdame y ya le dejo la carga a Él. Y yo sé que Dios obra y Dios hace y Dios bendice y Dios contesta y Dios respalda. Pero ¿qué? Tenemos que hacer algo, hermano. Tenemos que servirle a Él. Tenemos que ponernos en sus manos. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que orar no solamente por la gente, sino que tenemos que ir y llevarles la palabra. El Señor nos mandó a orar sin cesar, pero también nos mandó a hablar sin cesar. Nos mandó también a hablar y no callar. Y pedirle a Dios la gracia, y pedirle a Dios la sabiduría, y pedirle a Dios la prudencia para hablarle del evangelio a la gente. Y la gente está llegando al templo, hermano, y Dios los está trayendo acá. ¿Y cómo los estamos recibiendo? Con indiferencia, con un desprecio, con una mala mirada, porque una persona viene del mundo y no viene bien vestida, hermano, entonces lo miramos mal y lo hacemos sentir mal. Esa persona entonces no volverá. No importa cómo venga la gente, hay que recibirlos con el amor del Señor. Usted no puede, hermano, quitarle las escamas a un pez sin sacarlo del agua. Cuando ya esté convertido, ya Dios hará la obra. Pero la gente hay que recibirla como venga, no importa cómo venga vestido. No importa eso. No se incomode porque usted ve una persona inconversa, mal vestida en el culto. No se incomode por eso. Que Dios hará la obra en su vida. Dios lo transformará. Dios colocará ese sentir. Y a lo último esa persona hasta se vestirá mejor que usted. No se preocupe por eso, ore por esa persona, seamos ejemplo, recibámoslos con misericordia, con honestidad, hermano, seamos generosos en la obra de Dios y Dios va a llenar este lugar de almas y va a traer a tu familia y Dios hará cosas maravillosas, pero tenemos que hablar y no callar, hermano. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Qué maravilloso que esta iglesia tuviera ese sentir misionero. Qué maravilloso que esta iglesia tuviera ese sentir evangelístico y no conformarnos a venir a un culto y cantar y cargar una Biblia, sino saber que hay una necesidad que Dios nos está imponiendo en nuestra vida. Tenemos que hablar y no callar. Póngase en pie, hermano, vamos a orar al Señor Jesús y vamos a decirle que coloque conciencia en nuestra vida, que coloque conciencia en nuestra vida. El mundo se está perdiendo, el mundo cayó en manos de un ladrón,
Y es un ladrón experto, no es cualquier ladrón, es un ladrón experto. Pero los podemos rescatar en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, hermano.